quiero seguir con este tema el día de hoy, And I want to continue with this subject porque la today. semana pasada compartí acerca que el honor fortalece tu fe. Because last week I shared that honor strengthens your faith. El deshonor But dishonor detiene el mover de Dios. stops the movement of God in your life. También compartí acerca que el honor atrae bendiciones. I also shared that honor attracts blessings. Honra a tu padre y a tu madre y te irá muy bien en la vida, dice la palabra. Honor your father and your mother and you will do great in life, says the word of God. Y también compartí, sobre eso quiero ahondar un poquito más el día de hoy. And I also share about this, and I want to speak a little bit more about that today. Tú no puedes recibir de alguien a quien no honras. You cannot receive from someone that you do not honor. El Señor Jesús llegó a Nazaret Jesus arrived to Nazareth a bendecir, a dar, to bless, to give, a hacer lo que Él siempre hacía cuando llegaba a un lugar. to do what he would always do when he arrived to a Pero dice la place. palabra de Dios que Él no pudo hacer ahí lo que Él quería hacer But the word of God says that he couldn't do there what he wanted to do por el deshonor que Él recibió. because of the dishonor he received. El deshonor detiene el mover de Dios. Dishonor stops the movement of God. La honra fortalece tu fe. Honor strengthens your faith. Pero hay una historia ahora en el Antiguo Testamento But there's a story now in the Old Testament que habla exactamente del mismo principio, that speaks about the same principle, acerca de la viuda de Sarepta. about the widow of Sarepta. No sé si conocen la historia, pero está en Primera de Reyes capítulo 17. I don't know if you know the story, but you can find it in the book of First of Kings. Tan poderosa es esta historia que nuestro Señor Jesús la mencionó cuando Él enseñaba. This story is so powerful that Jesus mentioned it when he was teaching. No sé exactamente, Lucas capítulo 4, nuestro Señor enseña acerca de la viuda de Sarepta. I think it was in Luke chapter 4, but our God teaches about the widow of Sarepta. Así que quiero ahondar un poquito en esta historia. So I want to study a little bit more about this story. Amén. Primera de Reyes capítulo 17. Voy a leer unos cuantos versículos. First Kings chapter 17, I'm going to read a few verses. ¿A cuántos les gusta cuando toco muchos versículos? How many of you like when I read a lot of verses? A veces predico con un versículo, Sometimes I preach with one verse, pero como esta vez voy a predicar con 7, 8 versículos. but today I'm going to preach with 7, 8 verses. Así que si tienes tu Biblia, ábrela por favor, si no va a salir en las pantallas. So if you have a Bible, open it. You're also going to see it on the screens. Voy a leer del verso 7 al 16. Primera de Reyes, primera parte del libro de Reyes. Verse 7 to 16, the first part of the book of First of Kings. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra de Dios vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Sarepta in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Sarepta. Then, when he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and then die.
Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends the rain in the land." She went away and did as Elijah had told her. There was food every day for Elijah and for the woman and her family, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not dry, in keeping with the word of the Lord has spoken by Elijah. Padre, en el nombre de Jesús te pido una sola cosa. Father, in the name of Jesus, I just ask you one thing. Habla a cada corazón personalmente el día de hoy. Speak to each heart in a personal way today. En el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus, amen. Elías aparece por primera vez en la Biblia en este capítulo 17 de Primera de Reyes. Elijah appears for the first time in the Bible in this book, the King of James. Elías, chapter este 17. gran profeta que Dios menciona en su palabra. Elijah, this great prophet that God speaks about in His Pero Word. en el capítulo 17 no se sabe mucho acerca de Elías. But in chapter 17, we didn't know much about Elijah. Solo se sabe que era de una ciudad llamada Tisbe We just know that he's from the city named Tishbe, y que era el hombre del tiempo. and he was the weatherman, El que agarró el chiste, bien. the one that grabbed the joke. El que That's no, good. vas a ir madurando en la palabra. The one that didn't, you're gonna learn more about the Word of God. Pero realmente este era el hombre del tiempo. But he really was a Era el weatherman. hombre del clima. He was the weather guy. Porque él aparece justamente delante del rey. Because he actually appears in front of the king, Versos antes, en el capítulo 17. verses before, Y le dice que va a haber una sequía en todo el país. and he tells the king that there's going to be a drought in the whole Y country, no va a volver a llover and that it won't rain again hasta que él lo diga. until he would say so. Era el hombre del viento, era el hombre del tiempo, del clima. He was the person in charge of the Sabemos que weather. era un profeta de parte de Dios que estaba trayendo un mensaje. We know he was a prophet for God that was bringing a message. Y algo que llamó mi atención en esta introducción, familia, And something that caught my attention in this introduction, family, quiero que sepas que tú también eres el hombre y mujer del tiempo. I want you to know that you're also in charge of weather. Hombre y mujer del clima. A weatherman, a weatherwoman. Hombre y mujer de la temperatura. We are women and men of temperature. Elías dijo que con su boca iba a decir que la lluvia iba a volver a llover. Elijah said that with his mouth he was going to say when it was going to rain Y again. pensaba y meditaba en esto. And I was thinking about this. Tú tal vez no puedes controlar la temperatura externa, Maybe you cannot control the external temperature, pero siempre con tu boca vas a poder controlar la temperatura interna de tu corazón. but you can always control the internal temperature of your heart with your mouth. Siempre con tu boca vas a poder controlar el clima interno en tu corazón. With your mouth, you'll be able to control the internal weather in your heart. Meditaba en esto, capítulo 13 de Proverbios, dice: el que guarda su boca guarda su vida. I was thinking about this. Proverbs 13, it says that whoever guards his mouth guards his life. Si quieres un poquito más, en Proverbios 15, lee todo el capítulo 15 de Proverbios. Now, if you want to read Proverbs, the whole chapter 15, Habla acerca de cómo tú y yo podemos controlar la temperatura con nuestra lengua. it speaks about how you and me, we can control temperature with our tongue. Hay un verso que me encanta y dice lo siguiente: There's a verse that I love, and it says the following. la palabra amable A soft word calma el fuego. turns away wrath. Eres un hombre y una mujer del tiempo. You are a man and a woman of La, temperature. mujer, la palabra amable The soft answer calma la ira. turns away wrath. Entonces, así como Elías, que era el hombre del tiempo, So just like Elijah, he was a weather guy, tú también eres un hombre y una mujer del you're tiempo. also a man and a woman of Tienes weather. poder en tu boca, en tu lengua. There's power in your mouth, in your tongue. Amén. Amen? Había una sequía en todo el país, en el capítulo 17 de Primera de Reyes. There was a drought in the whole country in chapter Debido a 17. esto, había una hambruna. Due to this, there was famine. Te estoy dando el contexto del capítulo 17 del libro de Reyes. I'm giving you a context of this chapter 17. Y en medio de este contexto, Dios manda a Elías In the middle of this, God sends Elijah a buscar comida to look for food donde una viuda. where there was a widow. Quiero que analicemos juntos un poquito esta parte. I want for us to analyze a little bit better this part. Lo que acabamos de leer dice que el arroyo se había secado. What we just read says that the pond has dried out El arroyo debido a la sequía. due to the drought. Pero hay un detalle más acerca de este arroyo. But there's also another detail about this En el pond. verso 6 de lo que acabamos de leer, In verse 6 of what we just read, dice que Elías se alimentaba, tomaba agua de ese arroyo.
The word of God says that Elijah will drink water out of the pond. Era su fuente de vida, era el arroyo, le daba de tomar agua. It was his fountain of life that he would drink water. Debido a la sequía, hubo hambruna, ya no había agua en el arroyo. Due to the drought, there was famine and there was no water in the pond. Y Dios le dice a Elías, And God tells Elijah, ya no tienes que beber, ya no tienes de dónde beber, you don't have where to drink from ya no anymore. tienes de dónde comer. You don't have where to eat from anymore. Ahora quiero llevarte a otro lugar para alimentarte. I want to take you somewhere else to feed you now. Y lo lleva donde una viuda. And he takes him to a widow. Acá hay algo curioso. Now there's something very curious here. En ese contexto, en el Antiguo Testamento y a lo largo de la palabra, In that context, in the Old Testament and throughout the whole Word, la mayoría de viudas most of the widows eran pobres. were very poor. La palabra dice que hay que cuidar de las viudas pobres. The Word of God says that we have to take care of the poor widows. Hay ejemplos en el Evangelio que esa viuda pobre dio todo lo que tenía en su bolsillo. There's examples in the Gospel that that widow, the poor widow, gave everything that he had in her. Esta viuda This widow era pobre, was poor, extremadamente pobre, extremely poor, y estaba en un país que estaba con sequía y hambruna. and she was in this place where there was famine Analiza un and drought. momento eso, por favor. Analyze this for a Y minute. Dios manda a Elías donde esa viuda And God sends Elijah to that widow, y le dice, ahí te voy a alimentar. and he says, I'm going to feed you there. No sé si a ti te ha pasado, iglesia, que alguna vez has pensado esto. I don't know if this has happened to you, if you've ever thought about this. Estuve en Guatemala I was in a bad y me fui a scenario, Guatepeor. and I went to a worse scenario. ¿Entiendes más o menos el verso, el dicho? Do you understand it a little Yo bit? pensaba que aquí estaba bien, I thought it was good here, pero Dios me manda a este lugar but God sends me to this place, y realmente no era Guatemala, sino era Guatepeor. and this is even worse. Yo me alimentaba de un arroyo, I was feeding myself from a pond. ahora Dios me manda donde una viuda Now God sends me to a widow, y esta viuda no tiene ni qué comer. and this widow doesn't even have what to eat for herself. Yo en la posición de Elías Me in Elijah's le position, hubiera dicho a Dios, I would have said, God, ¿estás seguro, Dios? are you sure, ¿Me estás God? mandando donde una viuda? Are you sending me to a widow? Mándame donde una soltera y voy a estar bien. Send me to someone that is single and I'll be fine. ¿Por qué una viuda? Why a widow? Me sacas de Guatemala You take me out of a bad y me vas a mandar a situation Guatepeor. to send me to a worse situation. ¿Por qué? Me Why? imagino diciéndole Elías a Dios algo así. Yo lo hubiera hecho, la verdad. I imagine Elijah telling God something like this. I would have done it. Pero quiero que entiendas algo el día de hoy. But I want you to understand something today. Muchas veces Dios te va a mandar a ir a un lugar que tú no esperas. A lot of times God will ask you to go to a place you didn't think of Porque sabe que es lo que tú necesitas. because He knows that's exactly what you need. Hace tiempo prediqué acerca de que no es lo que tú quieres. Some time ago I ¿Se preached acuerdan? about it's not what you want. Con Dios no es lo que tú quieres. With God it's not about what you want, Pero siempre va a ser lo que tú necesitas. but it's always about what you need. Siempre te va a dar Dios lo que tú necesitas. God will always give you what you need Antes de lo que tú quieras. before what you want. Y ese es el principio que quiero que guardes en tu corazón para el día de hoy. And this is a principle that I want you to save in your heart for today. A veces las respuestas de Dios Sometimes God's answers no son lo que tú esperas. are not what you expect. Elías, estoy seguro que hubiera esperado otra respuesta de parte de Dios. I'm sure Elijah was hoping for a different answer from Tú God. me mandaste a alimentarme en el arroyo. You sent me to feed myself from the pond. Tú me mandaste a hablar delante del rey y decir que iba a haber sequía en todo el mundo, en todo el país. You told me to speak in front of the king that there was going to be a drought in a country. Y ahora me estás mandando donde una viuda, donde no voy a tener que comer. And now you're sending me to a widow where I will have nothing to eat. A veces las respuestas de Dios no son lo que tú estás esperando, Sometimes God's answers are not what you're expecting, pero siempre será lo que tú necesitas. but it will always be what you need. Hay una palabra poderosísima en nuestro léxico, There is a very powerful word in our language. la palabra no. The word no. Es chiquitita, It's very small, pero es poderosa. but it's powerful. ¿Tú sabes que Dios también dice que no? You know that God says no as well. ¿Tú sabes que Dios también cierra algunas puertas? God also closes some doors. ¿Tú sabes que Dios a veces dice, no, hijo, en esta temporada no? Sometimes God says no, son, not in this season. Algo así sucedió en este momento con Elías. Something like that happened right now with Pero Elijah. Elías obedeció. But Elijah obeyed. Elías decidió honrar
a Dios. Elijah decided to honor God. Él pudo haber tomado otro camino. He could have taken a different Él path. sabía lo que le esperaba yendo a una viuda en esa época, He knew what he expected going to a widow in that time, pero él obedeció, but he obeyed, a pesar de que no le convenía. despite it not being convenient. No sé si tú has atravesado algo así, I don't know if you've been through something like that before. que Dios te está llamando, tú estás sintiendo de parte de Dios, anda por aquí, That God is calling you and you're feeling from God, go this way. pero capaz tú sientes y piensas que eso no te conviene. But maybe sometimes you feel and think, no, that's not convenient for you. ¿Podemos ser honestos? Can we be honest? Yo siento, a mí me ha pasado muchas veces, It has happened to me a lot of times. y muchas veces me he frenado de ir por ahí, And a lot of times I've stopped myself from going that way. pero ya el caminar con Cristo But now, as I've walked with Christ, me ha enseñado has taught me and learned que lo mejor es honrar a Dios, así no lo sienta. that the best thing is to honor God even if Lo I don't mejor es feel it. obedecer a Dios, así yo crea que no me conviene, The best thing is to obey God even if I don't feel it's convenient for me. porque no es lo que tú quieres, Because it's not what you want, es lo que tú necesitas. it's what you need. Elías obedeció sin siquiera ver, Elijah obeyed without even seeing. decidió honrar a Dios. He decided to honor God. Esto me lleva a un principio. This takes me to a principle. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en el país? Do you remember what was going on in the country? Había hambruna, There was famine, había sequía. there was drought. Elías obedeció. Elijah obeyed. Guarda esto en tu corazón. Say this in your heart. En tiempo de hambruna, en tiempo de sequía, en tiempo de desierto, tú puedes decidir honrar a Dios. In time of drought, in time of famine, in time of a desert, you can decide to honor God. En tiempo de sequedad, When we are no drought, dejes de honrar a Dios. don't stop honoring God. Porque el honrar a Dios Because when we honor God, no es acerca de cómo te sientes o cómo no te sientes. because honoring God is not about how you feel or you don't feel. El desierto, la sequedad, The desert, the drought, muchas veces va a tener que ver con cómo te sientes tú. a lot of times it's going to have to do with how you feel. Pero en tiempo de sequedad no dejes de honrar a Dios. But in time of droughts, don't stop honoring God. Porque no sé si tú lo sabías, Because I don't know if you know this, pero en el desierto tú puedes honrar a Dios. but in the desert you can honor God. En el desierto tú puedes honrar a Dios. In the desert you can honor God. Pastor, ¿qué es el desierto para nosotros? Pastor, what is the desert for No us? sé si tú te lo preguntas. I don't know if you've asked yourself that. Ese desierto es ese tiempo de confusión. The desert is that time of confusion. Ese tiempo donde no está todo claro. That time where not everything's Ese clear. tiempo donde no siento lo mismo. That time where we say, I don't feel the same. Ese tiempo donde hay desánimo, That time where we feel down, donde hay dolor. where there's pain. Ese es el desierto. That is the desert. En tiempo de desierto, In times of desert, no dejes de honrar a Dios. don't stop honoring Porque ahora God. vas a ver cuál es el resultado cuando tú y yo decidimos honrar a Dios aún en medio del desierto. Because now you're going to see what is the result when we decide to honor God, even in the desert. Elías llegó donde la viuda. Elijah arrived to the widow. Parecía que estaba en una situación difícil. It seemed that it was a hard situation, Y realmente era una situación difícil. and it really was a hard Era situation. una situación de extrema pobreza. It was a situation of extreme poverty. Esta viuda estaba con su hijo y dice que le quedaba solamente un pedazo de pan. This widow went with her son, and she said, I only have one loaf of bread. Y más aún, ella dijo, esta es mi última comida y después me voy a morir. And she even said, this is my last meal, and then I'll die. Una situación de extrema pobreza. A season of extreme poverty. Una situación de extrema necesidad. A situation of extreme need. Quiero que repitas conmigo porque quiero que guardes esto en tu corazón. I want you to repeat this with me because I want you to say it in your heart. Necesidad. Need. Todos los que estamos pasando por necesidad, quiero que lo digamos muy fuerte. Every one of us that is going through a need, I want you to say it strongly. Necesidad. Need. Yo estoy pasando por necesidad. I am going through a need. Capaz tengo un plato de comida en mi mesa. No estoy hablando de ese tipo de necesidad. Maybe I do have food on my table. I'm not talking about that kind of need. Estoy hablando de una necesidad interna. I'm talking about an internal Una need. necesidad de parte de Dios. A need from Una God. necesidad de una unción de Dios. Una necesidad realmente del mover de Dios. A need of an anointment from God, of a movement of God. Esta situación era una situación de profunda necesidad. This situation was a situation of great need. Ahora agarra esto, iglesia. Now grab this, church. Milagros comienzan con necesidad. Miracle starts when there's needs. Milagros
comienzan con una necesidad. Miracles start with one Si need. tú estás en una temporada de necesidad, If you're in a season of need, estás afrontando necesidad en tu vida, you're going through this needing time in el your life. milagro está a punto de suceder si tú lo crees. The miracle is about to happen if you believe it. Había un milagro que estaba a punto de suceder en esa extrema necesidad. There was a miracle that was about to happen in that extreme need. Dios llevó a Elías a esa extrema necesidad God took Elijah to that extreme con un need propósito, iglesia. with one purpose, church. Si tú te preguntas por qué estoy atravesando esta situación, If you're asking yourself, why am I going through this situation? Dios llevó a Elías a esa situación God took Elijah to that situation porque Elías era la solución. because Elijah was the solution. Si tú estás atravesando algún tiempo de solución, de necesidad, If perdón, you're going through a time of need, quiero que lo primero que tú sepas, I want you the first thing for you to know que la solución está dentro de ti. is that the solution is inside of Que you. tú eres la solución. That you are the Dile al answer. que está a tu costado, tú eres la solución. Tell the person next to you, you Tú are the eres answer. la solución. You are the answer. Dios quiere usarte a ti. Dios quería usar a Elías en ese momento. God wants to use you. He wanted to use Elijah in that moment. Y había algo que solo Elías podía hacer. And there was something that only Elijah could do. ¿Sabes que hay algo que solamente tú puedes hacer en medio de tu situación? There's something that only you can do in the midst of your situation. Hay algo que solo yo puedo hacer en mi situación, no lo puede hacer mi esposa. There's something that only I can do in my situation. No lo Not my pueden hacer wife. ustedes. Not you guys. Solo yo lo puedo hacer. Only I can do it. En la misma situación tuya personal. In the same personal situation that you're going through. Recuerda que hay algo que solamente tú puedes hacer. Remember that there's something that only you can El do. pastor no lo puede hacer por ti. The pastor cannot do it for you. Nadie lo puede hacer por ti. No one can do it for Solo you. tú lo puedes hacer. Only you can do it. Había una extrema pobreza en esa casa. There was extreme poverty in this place. Y hay algo que apunté aquí que realmente tocó mi corazón. And there's something that I wrote here that really touched my heart. Dios mandó a Elías a ese lugar God sent Elijah to that place porque Elías era la solución. because Elijah was the solution. Pero esto es lo que llamó mi atención. But this is what caught my attention. Había un círculo de pobreza en esa casa. There was a cycle of poverty in that house. El círculo de pobreza siempre va de generación en generación. The poverty, the cycle of poverty goes always generation through generation. La viuda estaba en una extrema pobreza The widow was in extreme poverty. y declaró que su hijo también estaba en una extrema pobreza. And she declared that her son was also Y, in sobre, extreme y poverty. es más, y dijo, mi hijo se va a morir conmigo. And she even said, my son's going to die with me. Los círculos de pobreza siempre van de generación en generación. The poverty cycles always go generation through Y esto generation. es lo que me di cuenta y te lo quiero compartir. And this is what I realized and I want to share it with you. Dios mandó a Elías a romper un círculo de pobreza. God sent Elijah to break that cycle of poverty. Dios te quiere usar a ti para romper un círculo de pobreza. God wants to use you to break a cycle No of sé si esta es poverty. una palabra para alguien en especial, I don't know if this is a word for someone in pero hay particular, algo que solamente tú puedes hacer en tu familia. but there's something that only you can do in your family. Y tal vez Dios te quiere usar a ti para romper círculos de pobreza en tu casa. And maybe God wants to use you to break cycles of poverty in ¿Sabes your cómo house. se rompen los círculos de pobreza? You know how you break those cycles of poverty? Honrando a Dios. Honoring God. Todo lo que estamos hablando hoy día es acerca de honrar a Dios. Everything that we're speaking about today is about Si tú honoring sientes God. fuerte en tu corazón esta palabra If you feel this word in your heart acerca de strongly, círculos de pobreza en tu familia about circles of poverty in your house, y Dios te está llamando a romper esos círculos de and pobreza, God is calling you to break those cycles, comienza a honrar a Dios. start honoring God. Porque los círculos de pobreza se rompen honrando a Dios. Because the poverty cycles are broken by honoring our God. Amén. Amen. Tú eres la solución donde Dios te está llamando. You are the solution to where He's calling you. Hay algo que me vuelve la cabeza más aquí. There's something that blows my mind even more here. Dios le dice a Elías, anda a esta situación extrema God tells Elijah, go to this extreme situation y permanece ahí. and remain there. No sé si eso a ti te raya, a mí sí. I don't know if that blows your mind. It does to me. Le dice, anda y permanece ahí. He says, go and remain there. Dios te va a usar en el lugar que tú decidas permanecer. God will use you in the place that you decide to remain. Dios te va a usar en el lugar que tú decidas pertenecer. God will use you in the place that you decide to belong. Dios mandó a Elías a una situación, a una casa de una viuda. God sent Elijah to a situation to the widow's house. Elías decidió honrar a Dios. Elijah decided to honor God. No solamente decidió honrar a Dios, He didn't only decided to honor God, sino decidió honrar donde Dios lo había llamado a plantarse. but he decided
decided to honor where God had asked him to be No planted. solamente honró a Dios, sino honró el lugar que Dios lo había llamado a permanecer allí. He didn't only honor God, but he honored the place where God called him to remain. Dios te va a usar en el lugar que tú decidas honrar. God is going to use you in the place where you decide to honor. Ve a esa casa y permanece ahí, le dijo Dios a Elías. Go to that house and remain there, said God to Elijah. Y Elías fue y honró ese lugar. And Elijah went and he honored that place. Hay poder en la honra. There is power in honor. Amén. Honra tu hogar. Honor your house. Honra tu trabajo. Dios te ha llamado a pertenecer ahí. Honor your job. God has called you to stay there, to remain there. Honra tu familia. Honor your family. Honra tu iglesia. Honor your church. Dios te ha llamado a permanecer allí. God has called you to remain there. Amen. Elías llegó a la casa de la viuda y un milagro estaba a punto de suceder. Elijah arrived to the widow's house and a miracle was about to Los happen. milagros comienzan con una necesidad. Miracle starts with a need. Pero mira lo que dice. Ella dice, no tengo que comer, no tengo nada. But she says, I don't have anything to eat. I have nothing. Eso le dice la Biblia, no tengo nada, tengo mi última cena, mi último meal y me voy a morir. I have nothing. I just have my last meal and then I'm going to die. Pero Elías le dijo, ok, pero dame primero a mí de beber y dame un pedacito de pan primero. But Elijah told her, no, but first give me something to drink. ¿Te imaginas un momento la situación? Tú estás con tu hijo, no tienes que comer, te queda solamente un pan y un vaso de agua. Can you imagine that you're with your son, you have nothing to eat, you only have 1 cup of water. and Estás one al bread. límite, al borde de la necesidad. You're right there in the limit of needing. Y viene Dios And God comes y te dice, and he says, ok, pero primero haz esto, de lo que está pasando, separa algo para mí. but God says, first, okay, but first let's do one thing. Just separate a little bit from me from the little you have. ¿Sabes lo que estaba pasando en ese momento? You know what was happening there? Elías estaba desafiando a esa viuda. Elijah was challenging this widow. No sé si te gusta esta palabra o no, I don't know if you like this word or not, pero Dios también desafía. but God also challenges. Dios también desafía. God also challenges. Elías estaba desafiando a esta viuda. ¿Sabes en otra palabra que a mí me encanta decirla? Elijah was challenging this widow, and there's another word that I love saying. La estaba estirando. He was stretching her, Estaba estirándola a creer. stretching her to believe more, Desafiando a creer más. challenging her to believe No more. sé si a ti te ha pasado eso en tu caminar con Dios. I don't know if that has happened in your walk with Si no te God. ha pasado, te aseguro que te va a pasar. If it hasn't happened, I can assure you it will. A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo en los últimos 4 años de esta plantación de iglesia. For me, it has happened many times, especially in the last 4 years. that Dios we've me ha been planting estirado this y church. estirado y estirado cada vez más. God has stretched me and stretched me even more each Para day. creer, para aumentar y fortalecer mi fe. To believe and to strengthen my faith. Dios es un Dios de que te quiere estirar. God is a God that wants to stretch Porque you. sabe que hay algo más poderoso dentro de ti que tú todavía no lo has visto. Because He knows there's something more powerful in you that you haven't seen yet. Y quiero que agarres esto, iglesia. And I want you to grab this, church. Primero vino el desafío, First came the challenge, la necesidad. the need. Y después vino la palabra. And after that came the word. Vino la promesa. Si revisamos el capítulo 11, el verso 11, 12. If we review verse 11 and 12, No sé si va a salir. I don't know if you're going to see it in the screen. Pero primero le dice Elías, dame el agua y dame un pedazo de pan. But first Elijah says, give me the water and give me a piece of bread. Esa necesidad, vino el desafío, vino la necesidad. First came the need, the challenge. Ahora quiero que agarres esto, por favor, iglesia. Now I want you to grab this, church. Vino la necesidad The need came, y después vino la promesa. but then the promise came. Porque seguido el verso dice, Because the verse said next, no te va a faltar harina en la tinaja ni se acabará el aceite en el jarro. the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry. ¿Ok? Capítulo, verso 11, 12, viene el desafío, viene el challenge, viene esa necesidad. Dame de comer, no tengo nada de comer. Verse 11 and 12, there's the challenge, the need. Give me something, I have nothing to eat. Después viene la promesa. Then comes the promise. Esta es la necesidad. Es el principio. This is a principle. Si no hay una necesidad que te desafíe, If there is not a need that challenges you, no habrá una promesa que te sostenga. there will not be a promise that will sustain Si you. no hay una necesidad que te desafíe, If there is not a need that challenges you, no habrá una palabra que te sostenga. there will not be a word to sustain Si you. hubiera sido fácil para esta viuda, If it would have been easy for this widow, no hubiera habido milagro.
there wouldn't have been a miracle. Si todo fuera fácil para ti y para mí, If everything would be easy for you and for me, tú y yo no necesitaríamos de fe. you and I, we wouldn't need faith. Si todo fuera fácil. If everything was easy. Siempre me encanta decir, con tus fuerzas tú haces lo fácil. I always love saying, with your strength, you can do the easy part. Con las fuerzas de Dios haces lo difícil. With the God's strength, you can do the Con las hard fuerzas things. de Dios haces lo imposible. With God's strength, you can do the Así que te impossible. quiero retar, te quiero desafiar. So I want to challenge you today. Si tú crees If you think que es fácil, that it's easy, si es fácil para ti, mejor if dicho, if it's easy for you, te voy a desafiar, I'm going to challenge you. estás en el camino equivocado. You're in the wrong path. Discúlpame, pero es así. I'm sorry, but Si it's es like that. fácil para ti, If it's being easy for you, es un momento de cambiar de camino. it's a moment to change paths. Si es fácil para ti, si tú solamente necesitas depender de ti, If it's easy for you, if you only need to depend on si tú yourself, solo necesitas depender de tus fuerzas, if you only depend on your strength, de tus recursos, your resources, de tus sustentos, of the things you have, es hora de cambiar de ruta. it's time to change Es hora de paths. cambiar de camino. You have to change paths. Porque si no hay una necesidad que te desafíe, Because if there's not a need that challenges you, tú no necesitas una promesa que te sostenga. you don't need a promise to sustain you. Si todo fuera fácil, If everything was easy, ¿para qué necesitaríamos fe? why would we need faith? Si todo fuera fácil, If everything was easy, porque Dios nos manda a caminar por fe y no por lo que vemos. why is God asking us to walk Hay by una faith? promesa de parte de Dios para esta temporada en tu vida. There's a promise from God for this season in your life. Una promesa para sostenerte en esta temporada en A tu vida. promise to sustain you in this season of your Una life. promesa tal vez para mantenerte de pie en medio de esta temporada. A promise to maybe keep you standing in the midst of the situation. Porque con una necesidad Because with a need, siempre hay una promesa. there's always a promise. Amén. Amen? Esta viuda confió This en widow, Elías, this widow trusted Elijah en el hombre de Dios. and the man of God. No tenía nada, pero confió. She had nothing, but she trusted. Cuando tú confías en Dios When you trust God con todo lo que tienes, with everything that you have, Él proveerá todo lo que necesitas. He will provide everything you need. No sé si tú lo has vivido, I don't know if you've lived it, pero los que hemos atravesado algo así, but the ones that we've been through things like te that, lo podemos decir con convicción. we can tell you with Cuando tú conviction. confías en Dios con todo lo que tienes, When you trust God with everything you Él have, va a proveer todo lo que tú necesitas. He will provide everything you need. Algo así, eso es lo que pasó en ese momento en esa casa. That's what happened in that moment in that house. Dios quiere desafiarte, Dios quiere estirarte. God wants to challenge you, to stretch you. Dios quiere que des un paso de fe. God wants you to give a step of faith. Yo no sé si tú tal vez hace tiempo no das un gran paso de fe. Maybe you haven't given a step of faith in a long O time. tal vez estás pensando en esto del paso de fe. Or maybe you're thinking about this step of faith. Eso se llama estirarse. That's called stretching. Cuando tú te estiras, When you stretch, cuando tú das ese paso de fe, when you give that step of faith, ¿sabes lo que sucede? you know what happens? Dios llenará tu vasija. God will fill your vase. Dios llenará tu tinaja. God will fill your jar. ¿Cuántos realmente queremos que Dios llene nuestra vasija y nuestra tinaja? How many of us want God to fill out our vessel or Y jar? que haya un overflow en nuestra vasija y en nuestra tinaja. And that there will be an overflow in our Y vessel que or nunca jar. pare de haber en nuestra vasija y en nuestra tinaja. And for that overflow to never stop going. Cuando tú confías en Dios con todo lo que tienes, When you trust God with everything you have, Dios provee todo lo que necesitas. God provides everything you need. Cierro con este principio, And iglesia. I want to close with this principle. Porque la palabra que hemos leído dice que hubo en esa tinaja y en ese jarro. La palabra de Dios dice que hubo en esa tinaja y en ese jarro, The Word of God says that there was in this jar and in this vase comida y no paró de haber comida. there never stopped being food there. Pero llama mi atención That it catches my attention que fue la misma tinaja that it was that same jar y el mismo jarro and that same jug que había en la casa de la viuda. that were there in the house of the widow. Dios no le dijo te voy a dar más tinajas,
God didn't tell him, I'm going to give you more jars. Te voy a dar más jarros. I'm going to give you more jugs. Te voy a dar más de otras cosas. I'm going to give you more of other things. De la misma jarra y de la misma tinaja From that same jar and that same jug es donde vino la provisión de Dios. is where the God's provision came from. De las mismas herramientas que la viuda tenía Of the same tools that the widow had es donde vino más que suficiente. is where more than enough came. A veces pensamos que necesitamos más de lo que ya tenemos. Sometimes we think that we need more than what we A already veces have. pensamos que nos falta algo. Sometimes we think there's something missing. O a veces queremos la jarra y la tinaja de otra Or persona. sometimes we want the jug and the jar of someone Si else. yo tuviera otro tipo de jarra, If I had a different kind of si yo jar, tuviera otro tipo de tinaja, if I had a different kind of mug, si yo tuviera la tinaja de él, if I had his jar, si yo tuviera más tinajas, if I had more jars, sería diferente. it would be different. Dios utilizó lo que la viuda ya tenía en su casa. God used for what the widow already had in her Porque no house. dice que trajo más tinajas o que aparecieron más tinajas, más jarras. Because it doesn't say there that more jars appeared or more jars. En esa misma tinaja y esa misma jarra no se acabará el sustento, dice la From palabra. that same jar and the same jug, it will never be empty. Dios traerá bendición con lo que ya ha depositado en tus manos, iglesia. God will bring blessings. Dios traerá bendición de tu propia jarra y de tu propia tinaja. God will bring blessings from Tú your no own necesitas jar. tener algo más. You don't need to have something Tú no else. necesitas la tinaja de alguien más. You don't need somebody else's jar. Tú necesitas saber una sola cosa. You just need to know one thing. ¿Qué fue suficiente en esa casa? What was enough in this house? ¿Qué fue suficiente en esa casa de esa viuda? What was enough in the widow's house right Si tú there? crees que fue el aceite y la harina de la jarra y la tinaja, If you think it was the flour and the oil and the jar, por ahí no va el mensaje. that's not where the message Lo que goes. fue más que suficiente en la casa de esa viuda What was more than enough in the house of this widow fue la presencia de Dios. was God's La presence. presencia de Dios había llegado a esa casa. God's presence had arrived at that No fue house. la harina, no fue el aceite. It wasn't the flour, it wasn't the oil. Lo que fue suficiente fue Jesús. What was enough was Jesus. La presencia de Dios. God's El presence. recurso ilimitado de su presencia es lo que tú y yo necesitamos. That unlimited resource of His presence is what you and me Nunca need. será suficiente para ti ni para mi iglesia It will never be enough for you hasta que tú and creas firmemente que Jesús es suficiente. until you believe Nunca firmly será that Jesus suficiente is lo que enough. tengas It will never be enough what you hasta que have creas y declares until you believe que la and declare presencia de Dios es lo que tú necesitas. that God's presence is what you need. La presencia de Dios cambió todo en esa casa. God's presence changed everything in that house. No fue que hubo más vino, más aceite, más harina. It was not that it was more flour, more oil. Fue la presencia de Dios. It was God's presence. La presencia de Dios es lo God's más, presence lo suficiente, lo que tú necesitas. is more than enough. It's what you need Para esa necesidad, for that need, para tu casa, for your para house, tu for familia, your family, para círculos de pobreza. for those cycles of poverty. La presencia de Dios es más que suficiente. God's presence is more than enough. Un principio más, iglesia. One more principle, church. El hambre Famine se detuvo stopped en esa casa, in that house, ¿correcto? right? Pero la sequía no había acabado en el país. But the drought was not over in that country. Seguimos leyendo en los siguientes versos, la sequía seguía. If we keep on reading the next few verses, drought was still there. Tiempo después la sequía paró en el país, It was later that the drought stopped in pero the la country. sequía seguía. But the drought was still there. Pero el hambre se había detenido en esa casa. But hunger had stopped in that house. Porque dice la palabra de Dios que había más que suficiente. Because the word of God says that there was Había more than enough aceite, había harina, de la misma tinaja, de la misma jarra, más que suficiente. from the same jar, more than enough. Quiero que guardes esto en tu corazón. I want you to keep this in your heart. Para todos los que decidimos que la presencia de Dios es más que suficiente. For each one of us that we decide that God's presence is more than enough. Para todos aquellos que decidimos que la presencia de Dios es lo que necesitamos. For all of us that we decide that God's presence is what we need. Puede que las circunstancias externas, It could be that the external circumstances fuera de tu casa, outside of your house, en este país, in this en country, esta sociedad, in this en society, la economía, in the economy, puede que estén de cabeza, maybe everything puede is que upside siga down. habiendo sequía fuera de tu casa, Maybe there's still drought outside pero your cuando house. tu hogar entendió que Jesús es más que suficiente, But when your house understood that esa Jesus casa, is esa
familia están cubiertas por la poderosa mano del Señor Jesús. That house and that family is covered with the hand. El hambre se había detenido en esa casa, The hunger was gone in that house. pero el país estaba de cabeza. But the country was upside Había down. sequía en el There was país, drought in the country. pero hubo una viuda, But there was a widow. una familia There was a que family creyó, that que believed, confió en Jesús, que confió en Dios that trusted y God, decidió que la presencia de Dios era más que suficiente en and su vida. decided that God's presence was more than enough in their lives. Y esa casa And that house tuvo más had Y más. more y más que suficiente. and more than enough. ¿Cuántos queremos que nuestra casa esté cubierta con la poderosa mano? How many of us want our house to be covered by God's presence? Dios, el mensaje de parte de Dios para ti es esta iglesia. God's message for you today is this church. Dios te dice, no me importa God is saying, I don't care si las situaciones externas if the external circumstances pueden ser extremas. can be extreme. No me importa I don't care que alguna situación se levante contra ti, that a situation lifts up against you, se levante contra tu familia. against your family. Porque mientras que una casa Because as long as one house decida honrar a Dios, decide to honor God, porque cuando una casa because when one house decide que la presencia de Dios es lo que realmente necesitamos, decides that what God's presence is what they really need, ninguna arma contra ti prosperará. ¿Se acuerdan ese versículo? ¿Se acuerdan ese famoso versículo? No hay arma que prosperará contra ti, ni contra tu casa, ni contra tu familia, ni contra tus hijos. No weapon will prevail against you, your house, your kids, Porque tú entendiste because you understood que Jesús es más que suficiente. that Jesus is more than enough for you. Que la presencia de Dios es lo que tú y yo necesitamos. That God's presence is what you and me need. Ninguna arma contra ti prosperará. No weapon against you will prosper. Jesús es más que suficiente, iglesia. Jesus is more than enough, church. La diferencia en esa casa no fue la harina ni el aceite. The difference in that house was not the flour or the oil. La diferencia en esa casa The es difference que la presencia de Dios había llegado. in that house is that God's presence had arrived. Así que quiero